En este punto deberías tener instalado LeanModTalk en un ordenador, el firmware actualizado en el driver y el asistente de configuración completado, por lo que vamos a continuar desde este punto. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar LeanModTalk. Doble clic en el icono de LeanModTalk y se mostrará el software del mismo. Hacer clic en Archivo. Inicio de sesión. Seleccionamos el puerto de comunicación y en mi caso es el puerto 1. No hace falta contraseña y clicamos OK. De esta forma nos comunicaremos con el driver. Este es el panel de control. Lo que haremos es empezar con un movimiento muy simple que nosotros llamamos movimiento interpolado de velocidad y aceleración. Este movimiento es más conocido como movimiento trapezoidal. Además, este tipo de movimiento necesita la posición velocidad, aceleración y desaceleración. Evento de disparo significa que el sistema realiza un movimiento, comúnmente de salida, cuando la condición de disparo es verdadera, y otro movimiento de retroceso cuando la condición de disparo es falsa. Lo primero que debemos hacer es configurar este bit de disparo. Vamos a clicar en Parámetros, expandimos el software de control de movimiento y clicamos en Configuración del driver. Vamos a Definiciones X4 IO. Es aquí donde definimos los bits de IO en el conector X4, ya que el conector puede ser distinto en otros drivers. Vamos a la función X4.6 o conector X4 pin 6. Aquí están todas las funciones que se pueden asignar al pin 6. Vamos a asignar la función de disparo al pin 6 con doble clic en esta función. Entonces nos dice que el firmware en el driver se está ejecutando y que debe ser detenido antes de modificar los parámetros en el driver. ¿Queremos detenerlo? Le decimos que sí. Después de reiniciar, veremos que la función de disparo estará asignada al pin 6 como entrada. Lo siguiente que debemos hacer es configurar esta entrada de disparo. Así que bajamos hasta esta carpeta de aquí, disparo X4.6, lo expandimos y clicamos en modos de disparo. En estos momentos el modo de disparo está en nada, por lo que básicamente no hacen nada. Vamos a clicar a modo directo. Hacemos doble clic en él otra vez. El modo inhibido es básicamente un disparo filtrado, sin rebotes. El modo diferido se usa cuando quieres un retraso respecto a la señal de disparo por un periodo de tiempo, cuando esta condición es verdadera. Así que configuramos el modo de disparo a directo y colapsamos este menú. El próximo paso es decirle al driver qué tipo de movimiento va a realizar cuando llegue el evento de disparo. Colapsamos este menú y colapsamos configuración del driver. Vamos a la interfaz de movimiento y expandimos ajustes en modo ejecución. Clicamos en selección de modo ejecución. Y aquí están los distintos modos o movimientos que podemos hacer. Como dije anteriormente, vamos a realizar un movimiento interpolado de velocidad y aceleración, por lo que hacemos doble clic en él. Daros cuenta que hay una pequeña señal roja. Esto quiere decir que son parámetros en vivo y que se pueden cambiar sin tener que apagar o reiniciar el driver. Nuestro modo de trabajo va a ser movimiento interpolado de velocidad y aceleración. Ahora vamos a configurar el movimiento. Para ello, clicamos en esta carpeta, Ajustes de movimiento interpolado de velocidad y aceleración y la expandimos. Aquí tenemos configuración de flanco de bajada y configuración de flanco de subida. Básicamente, uno de los movimientos se realizará cuando la condición de disparo sea verdadera y el otro movimiento cuando la condición de disparo sea falsa. Por lo que ahora mismo clicamos configuración de flanco de subida y aquí tendríamos las 4 cosas que necesitamos configurar para el movimiento trapezoidal.
Si queremos cambiar estos parámetros, podemos hacer clic en la posición y como puedes ver, en la parte superior se muestran los 50 milímetros de posición. La podemos cambiar de 50 a 60 milímetros. Clicamos en la marca de verificación verde para que la nueva posición tenga efecto. La velocidad máxima es de 0,1 metros por segundo. La cambiaremos a 0,05 metros por segundo y clicamos en la casilla de verificación verde. La aceleración es de 1 metro por segundo cuadrado. La cambiamos a 10 metros por segundo cuadrado. La desaceleración es de 1 metro por segundo cuadrado y la cambiaremos también a 10 metros por segundo cuadrado. Lo verificamos. Esto es principalmente la configuración del movimiento cuando la condición de disparo es verdadera. Ahora vamos a la configuración de flanco de bajada. ¿Qué movimiento queremos ejecutar cuando la condición de disparo es falsa? Lo dejaremos con los valores por defecto. Tenemos los movimientos configurados. Colapsamos este menú y ahora, para ejecutar este movimiento, nos vamos al panel de control. Podemos ver que no tenemos nada porque nuestro firmware está detenido, por lo que debemos reiniciarlo clicando en la flecha verde. Nos lo pregunta y clicamos que sí. Nos tenemos que conectar online al driver. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar el driver. Para ello debemos tomar el control del bit de encendido aquí. Clicando en esta casilla activamos el accionamiento manual, que nos permite forzar este bit. Este bit está activado, por lo que debemos desactivarlo y activarlo de nuevo para encender el driver. De manera que clicamos en él para apagar el driver y clicamos otra vez en él para encenderlo o habilitarlo. En esta parte nos dice que el motor no está referenciado, por lo que activamos el accionamiento manual del bit de referenciado. Cuando cliquemos en el bit de referenciado y sea verdadero, el proceso de referenciado debería ejecutarse. Aquí vemos que el motor se está moviendo, hasta que llegue a tope mecánico. Ahora está referenciado y puedo decirlo mirando el bit 11 de la palabra de status, el cual me dice que el driver está referenciado. Con el fin de realizar movimientos tenemos que desactivar el bit de referenciado. Y ahora en esta parte el driver nos dice que está en modo operación activado. Así que para ejecutar el movimiento tienes que recordar que configuramos la entrada de disparo en el X4.6, así que nos vamos al panel I/O, activamos el accionamiento manual X4.6 y cuando la entrada de disparo sea verdadera, debería ejecutar el movimiento y deberías ver lo que pasa. Ha ejecutado un movimiento hacia afuera y lo ha detenido en 60 milímetros como se puede ver. Cuando la condición de disparo sea falsa, el actuador retrocederá hasta la posición de 0 milímetros. Así que para hacer un movimiento, condición de disparo verdadera, movimiento de salida. Condición de disparo falsa, movimiento de retroceso. Esto es un movimiento lento. Si queremos un movimiento rápido, debemos volver al software de control de movimiento, interfaz de movimiento, clicar en ajustes en modo ejecución, movimiento interpolado de velocidad y aceleración. Y aquí clicamos en configuración de flanco de subida. Aquí podemos cambiar la velocidad de 0,05 metros por segundo a 1 metro por segundo. Y la aceleración, en vez de 10 metros por segundo cuadrado, a 50 metros por segundo cuadrado. Lo mismo para la desaceleración. Clicamos en la casilla de verificación verde. Volvemos al panel de control y hacemos que la entrada de disparo sea verdadera. Veremos un movimiento mucho más rápido. Ahí está. Si cambiamos la condición de disparo a falsa, veremos que el eje volverá a la posición 0 milímetros con una velocidad lenta. Por lo que, hacia afuera en rápido, retroceso en lento.
De esta forma hemos realizado un movimiento, que por supuesto es lo que queríamos hacer desde un principio.